es importante para nuestra vivencia en el Señor. Para muchos, no, esta área no es importante, pero para el cristiano debe de ser importante este tema. Amén. Y no porque sea prioritario, sino porque va dentro del paquete que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada más que a veces nosotros no podemos llegarlo a desarrollar porque necesitamos aprender a trabajar. ¿Sí? Recuerde una cosa, todo en el Señor hay que trabajarlo. Y para poderlo trabajar, necesitamos sacudir la mentalidad que nosotros tenemos pobremente. ¿Sí? Pobremente. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos de todo pensamiento perverso, malo, corrompido que llegamos a tener, para darle cabida a la palabra del Señor, para que haga una limpieza y entonces tengamos una forma de pensar diferente a la que estamos llevando. El tema de esta mañana es: la economía es de Dios. ¿Sí? Repítalo usted, por favor, fuerte. Diga: la economía es de Dios. No es mía, hoy renuncio a lo mío. Hoy renuncio a lo mío porque me quiero llevar verdaderamente la enseñanza de la economía. Y vamos al principio en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, donde la palabra del Señor dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos que entender, amados hermanos, este principio de la palabra de nuestro Dios, que toda la plata y que todo el oro es del Señor. ¿Sí? Si este principio nosotros no lo llegamos a entender, por eso es que nunca podríamos nosotros recibir de parte de nuestro Dios. Y esto es algo que la iglesia ha batallado por muchos años, ¿sí? Un día, ¿verdad?, allá en mi principio del cristianismo, me pregunta un día mi pastor y me dice: Fermín, ¿a ti te gustaría ser rico? Y yo, pues, dentro de toda mi escasez y pobreza que tenía en ese tiempo, le dije: pues no, a mí me gustaría ser rico. Aunque los ricos se van al infierno, tú querrías ser rico. Y yo le dije, yo pensé por dentro, porque ya no le pude contestar. ¿Por qué no le pude contestar? Porque me hacía falta conocimiento de la palabra para poder contestar. Y me quedé con eso. Pero como a mí me gusta, ¿verdad?, estudiar y escarbar y ver ahí todo lo que la palabra del Señor dice acerca de ciertas cosas, pues no tardó mucho en que el Señor me enseñó que los ricos que van al infierno son aquellos que son ávaros, son aquellos que no les pagan su trabajo a los jornaleros, que se los detienen. La palabra de Dios dice que no amanezca al siguiente día sin que tú como rico hayas pagado el fruto del trabajo de aquel que te trabajó. Entonces dije, bueno, pues entonces me voy a someter a los principios que me dicen que debo de ser como creyente, para poder recibir la riqueza de nuestro Padre Celestial y poder desarrollarme también en esta vida. Cuando usted y yo nos empezamos a desarrollar en esta tierra, nosotros estamos, fíjense, estamos hablando sin que tengamos que hacerlo con nuestra boca,
que verdaderamente el Dios en el que usted ha creído es un Dios todopoderoso, y cuando nosotros hablamos que la riqueza, toda la riqueza es de Dios, le estamos ya dando a entender a propios y extraños que es una realidad. Amén. Porque usted nunca se va a quejar acerca de que no tiene dinero, de que le está yendo mal. Nunca lo va a hacer. Y siempre va a dar una demostración de que en Cristo todo se puede. Amén. Entonces, veamos esto. La primera cosa es creer que toda la riqueza es de Dios. Toda. Yo nada tengo. Puedo producirla, pero no es mía. Porque al final de cuentas, si yo llegara a ser un millonario, toda la riqueza económica y todo, intelectual y todo lo que yo pueda adquirir en esta vida, nada de ello me voy a llevar. Todo se va a quedar. Así tenemos que pensar, porque a veces nosotros trabajamos mucho y no tenemos nada, al contrario, nos hace falta. ¿Por qué razón? Porque transgresamos el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué necesito yo para que esa riqueza venga a mí? Sencillamente, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, el primer libro de Samuel dice: yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. La primera cosa que yo debo de tener es que yo debo tener un aprecio hacia Dios, o a lo que dice la versión 60. Yo honro a los que me honran, y a los que me tienen en poco les llamo viles. ¿Qué necesito entonces? Darle una importancia a Dios verdaderamente, ¿verdad? Tener un aprecio por Él. ¿Sí? Y si usted pudiera entender el aprecio, usted sabe lo que es eso, porque dicen: ¿cómo aprecio a fulano de tal? ¿Cómo aprecio a fulana de tal? ¿Sí o no? ¿Por qué lo aprecia? Porque usted ve algo en Él. Entonces nosotros tenemos que ver en Dios algo para poderlo apreciar. De otra forma no podemos apreciarlo. De otra forma nosotros estamos apreciando lo que nuestra manera de pensar nos da. ¿Sí? O las imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente, que cuando éramos niños fuimos muy pobres y que no teníamos que comer y que no teníamos esto, que andábamos descalzos, que esas todavía imágenes que gobiernan o pueden estar gobernando nuestra vida. Y eso no nos da el derecho que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios para poder recibir lo que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Y digo que ya preparó porque nosotros, a pesar de que siendo malos, sabemos recibir buenas dádivas de nuestro Padre Celestial, pero no le hemos dado un buen encauce. ¿Estoy acá? ¿Estamos acá? Entonces no hemos dado un buen encauce a esas dádivas que Dios nos ha dado. ¿Por qué no hemos dado eso? Porque ahora también tenemos que reconocer la siguiente etapa: que nosotros no somos muy inteligentes para hacer riqueza. Nosotros no pensamos en eso. Hace unos 30, 40 años el cristianismo pensaba: yo para qué quiero la riqueza, yo quiero a Cristo y ya Cristo viene, y para qué quiero una casa, para qué quiero algo, para qué quiero dinero.
Entonces, ¿se necesita eso o no se necesita? Claro que se necesita, porque a través de ello voy a tener paz. ¿Por qué razón? Porque viene de Dios. Si yo quiero un dinero en un crédito, sea hipotecario, sea lo que sea, no voy a tener paz, voy a tener preocupación. Pero cuando sé que aquella riqueza viene de Dios, entonces yo voy a tener paz en mi corazón. ¿Sí estamos? Ahora, el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 nos dice de la siguiente manera: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en ese día. Segunda cosa, desgastamos nuestro cuerpo a veces creyendo que nosotros por trabajar más vamos a sacar más. Pero cuando nosotros no honramos a Dios o no lo apreciamos, lógico que no nos va a funcionar. Les pongo un ejemplo. Un automóvil debe de haber sido diseñado todo, pero todo, hasta el último tornillito más pequeño que tenga. Fue diseñado que estuviera ahí para que aquel coche hermoso, bonito, sacado de la agencia, tenga un buen funcionamiento. Entonces nosotros, algo que tenemos que aprender es que todo lo que Dios diseñó en la vida de cada uno de nosotros, lo hizo para que tuviéramos un funcionamiento adecuado para poder tener un desarrollo. Desarrollarnos. Ay, pastor, pero si yo ya estoy viejo. Si Dios pensara como usted y yo pensamos, el mundo estaría de cabeza. Abraham se hubiera quedado sin pueblo. Ya tenía riqueza. Pero Dios le dio la promesa que habla ahí en el libro del Deuteronomio, cuando le dice que Dios, que le juró a sus padres, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Abraham, que le juró que bendeciría a todas sus generaciones. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Ponerle la atención a algo, a nuestro talento. ¿Con qué vamos a hacer la riqueza? Con talento. ¿Qué es nuestro talento? Es algo que está dentro de nosotros, que nosotros en lugar de estar a lo mejor 10 horas en internet, nos pusiéramos a buscar cuál es nuestro talento que nosotros tenemos y que se tiene que desarrollar. Ahora, los talentos no son nuestros, los talentos también son de Dios. ¿Cuándo usted se ha puesto a pensar por un momento quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué talento tengo? Dios mío, por favor, descúbremelo. Ayúdame. Quiero dejar de pensar en el novio que tuve hace 30, 40 años o la novia que tuve y quiero pensar en este presente. ¿Quién soy yo?
viaje les voy a dejar encargado esto. Y dice que empezó. Escuche bien, ¿quién le va a descubrir sus talentos? A este le dio 5, a este le dio 2 y a este le dio 1. ¿Qué tenía aquellos 3 varones? ¿Qué tenían? Nada absolutamente. Pero alguien los llama, como usted y a mí nos llamaron. Por eso no desaproveche el tiempo en otras cosas que no tienen algo que pueda funcionar. Y dedíquese usted a descubrir, porque usted no va a regresar para que tenga otra oportunidad. Entonces el Señor les descubre: a ti te doy 5, a ti te doy 2 y a ti te doy 1. Ahí está, descubierto la riqueza para aquellos 3 varones. Ahora, ¿qué hicieron aquellos 2 varones? Dice que fueron y trabajaron. El pueblo está pensando algo. Hoy me voy a quedar a trabajar, más bien en esta semana me voy a quedar a trabajar 8 horas más extras. Y todavía ni cobra y ya está pensando qué comprar con ese dinero. Eso es lo malo de nosotros. Voy a hablar como mexicanos. Que todavía ni recibimos la paga y ya estamos pensando en qué lo vamos a gastar. Para nosotros, el pensamiento, por eso les digo que nosotros debemos de tener una forma de pensar diferente. Nosotros tenemos que empezar. Aquellos hombres no dijeron: wow, gracias Señor, porque ya llegó el dinero para pagar mis deudas, ya llegó el dinero para gastar, porque mi vecino se compró la pantalla más grande y entonces, ¿por qué yo, siendo hijo de Dios, no me voy a comprar la misma? Y si hay otra más grande, pues la voy a comprar. Fíjense, pensamiento negativo. 1, estoy pensando en gastar. 2, estoy pensando en competir. No aparece la palabra que va a ser la multiplicación. Y la palabra multiplicación está en la forma que pienses cómo vas a invertir tu dinero. ¿Has pensado cómo invertir? ¿Has pensado cómo vas a ahorrar? Para que Dios te pueda ayudar. Muchos creyentes oran a Dios para que Dios los ayude, pero no están ordenados para poder tener la confianza de Dios que pueda decir: le voy a dar 5 y los va a multiplicar, a le voy a dar 2 y sé que los va a multiplicar, pero a le voy a confiar 1, pero sé que no va a hacer nada. ¿Sí se da cuenta? Sí. ¿Alguna vez usted ha pensado en cómo invertir? Piense por un momento: Señor, yo he pensado en invertir, o he pensado en pagar. Algo que tenemos que descubrir en este momento es lo siguiente: que si yo voy a pedirle a Dios para pagar, me va a dar para pagar. Y escuche bien, no voy a pagar, porque el pensamiento me dice que mejor doy una parte y después voy a dar la otra parte, y me quedo con la misma deuda. Me gasté el dinero que yo le pedí a Dios para pagar.
invertimos, entonces vamos a obtener ganancias, vamos a estar haciendo riqueza y también vamos a estar sacando para pagar. Y es cuando Dios empieza a confiar en nosotros. Mientras que nuestra mente no esté la palabra invertir, difícilmente el Señor va a confiar en nosotros. Ahora, ¿por qué le digo esto? El talento es una clase de mayordomía que lleva responsabilidad en el reino de Dios. Lleva responsabilidad. O sea que yo no puedo ni jalar el dinero, disponer de ese dinero, gastármelo en lo que yo quiera y tener que decir todavía, ¿y qué? ¿Usted qué se mete? Como usted me puede decir en esta mañana. ¿Y usted qué le importa, pastor? Pues realmente a mí no me interesa. Pero lo que te quiero decir es lo que Dios dice. Que a Él sí le interesa, porque es un dinero de Él. Y todo lo que te ha dado, y todo lo que has derrochado, y todo ha sido de Dios. Y sigue siendo de Dios. Y seguirá siendo de Dios. Entonces, cuando Dios te bendice, tú tienes una responsabilidad en el reino de los cielos, ¿verdad? Y la parábola de los talentos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades. Ahora vamos entendiendo por qué a veces no funcionamos y la gente se burla de nosotros. Mira esos que han estado 8 días al templo y mira cómo viven. Mira cómo están. Un hombre le dijo a su hermano: mira, yo no necesito ir al templo. Yo lo tengo todo. Todo lo tengo y no voy al templo. Tú vas al templo y ve cómo estás. Entonces es una responsabilidad en esta tierra. Hoy en día tenemos que aprender esto. Somos responsables de lo que Dios nos está dando. Entonces, eso es una responsabilidad. Lo que tú cobras es una responsabilidad. No es tu dinero, no es tu trabajo, es el dinero de Dios. Son las fuerzas que Dios te ha dado para que tú cobres ese dinero y puedas disfrutarlo juntamente con tus hijos y puedas pensar ya, no en gastar, no en comprar, no en abonos chiquitos. No, señores, no. Eso no es así. Tenemos que hacerlo de otra moda, de otra forma diferente. Invirtiendo. Porque fueron lo que cuando les descubrió sus talentos, fueron y los invirtieron, señores, y ganaron 5 más. Y entonces, escuchen bien, aquellos hombres que ganaron 5, le dijo: denles 5 ciudades más, porque los trabajaron. ¿A qué te haces acreedor? Según tú, hoy, ¿a cuánto más te puede dar el Señor? Si te dio tus talentos y lo malgastaste. Hasta el dinero del reino de los cielos se perdió. Entonces tenemos que pensar en invertir. Usted tiene que pensar en invertir. Para eso le dan el dinero. No para que siempre seamos niños.
y siempre estemos pidiendo la leche espiritual. La palabra de Dios dice, dejando de ser niños, dejando de desear la leche espiritual, aprendamos a ser gente madura, que estemos preparados para comer algo más sólido. ¿Sí? Escuche bien, tenemos que pensar en la mayordomía para poder recibir la riqueza. Porque el que le dieron uno, lo perdió. Y cuando él perdió la oportunidad de trabajarla, hasta la mayordomía se le quitó. Muchos creyentes pensamos que yo puedo pedirle a Dios, ¿verdad? Yo puedo pedirle a Dios, Señor, por favor, bendíceme. Y que el Señor va a decir, sí, te voy a bendecir, ahí está. Si todo se nos diera fácil, nosotros nos corrompemos. Y Dios sabe esto. Por eso nosotros se nos tiene que ir dando según demuéstremos la fidelidad a nuestra mayordomía. Usted tiene que empezar. Fíjense, yo no sé cómo sea usted, si haya pensado esto, pero decimos, yo tengo en este año el propósito de ahorrar. Va y se compra un cochinito, ¿verdad? Y está ahorrando y pareciera que cuando usted está ahorrando, viene la necesidad. Y luego miramos la alcancía. Híjole, pues no hay de otra. No hay de otra. Y sobre la alcancía nos vamos. ¿Sí? Rompemos la buena idea que nosotros teníamos. Pero si usted ahora piensa diferente, va a decir, aunque vengan las necesidades, esa alcancía va a permanecer en su lugar con su ahorro. Entonces Dios empieza a ver que usted ya piensa diferente. Y va a llamar la atención de Dios. Entonces dice, ella ya piensa diferente, este ya piensa diferente. ¿Se da cuenta? No habíamos pensado eso, ¿verdad? Creíamos que todo era mágico. Pastor, pero ya hace mucho tiempo que yo no salgo de vacaciones. El que quiera hacer algo en la vida tiene que sacrificar tiempo, todo, vacaciones, a reserva que usted tenga lo suficiente como para seguir trabajando su talento e irse de vacaciones. Tiene 10,000 pesos, se va de vacaciones, se gasta 20, se gastó su ahorro y todavía tuvo que conseguir 10 más para irse. Cuando regrese, tiene doble problema. Tenemos que aprender a ser sabios. Dice que el hijo sabio alegra al padre, lo dice el libro de Proverbios. Mas el hijo necio es tristeza de su padre y de su madre. ¿Vale? Ahora, tenemos también que pensar, Colosenses capítulo 3, versículo 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón
Señor y no para los hombres. ¿Qué nos da a entender aquí esto? Que si nosotros vamos a hacer riqueza no es para presumirle a los hombres, para decirle al compadre, al amigo, a todos aquellos, al hermano, mira, yo sí estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios y yo estoy haciendo riqueza. Hazlo para la gloria del Señor. Lo que tú estás haciendo, hazlo para la gloria del Señor. Si vas a ser rico, hazlo para la gloria del Señor. No para fantasearte, para demostrarle a todo el mundo, sino para que tú te sientas feliz y puedas decir, esta felicidad que yo tengo es porque siento que estoy agradando a mi Padre. Y no lo hago por competir con los demás. Cuando usted entre en estos principios, usted va a ver cómo la mano del Señor se mueve. Usted va a ver cómo Dios va a empezar a engrandecer su vida. Porque tiene principios, tiene un fundamento, tiene la roca, que es el fundamento donde se edifica toda casa. Fíjese. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice de la siguiente manera: y si somos hijos, también somos herederos, ¿sí? Herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios también nos enseña que nosotros somos herederos y coherederos. Quiere decir que nosotros tenemos una herencia, pero que esa herencia no la hemos podido descubrir porque nos hace falta mucho conocimiento. Escuche bien. Hay padres que dejaron una riqueza antes de morir, pero nunca se lo dijeron a sus hijos. Y ahora sus hijos viven en una gran miseria porque nunca supieron que hay una herencia. La herencia es que cuando el testador muere, entonces los hijos tenemos derecho a esa herencia. Pero resulta que no tenemos la herencia porque nunca hemos leído el testamento. Ahora, ¿por qué somos herederos? Porque sencillamente nuestro Padre fue a la cruz por cada uno de nosotros, tuvo que morir, y cuando Él muere, se queda el testamento para podernos decir a qué somos acreedores de toda esa herencia. Pero si nosotros no descubrimos, si nosotros no empezamos a buscar en las notarías, en todo, si mi padre dejó un testamento. Ahora, para nosotros, ¿dónde está el testamento? Nosotros lo cargamos. Nosotros lo cargamos. Pero como nunca lo leemos con ganas de descubrir algo, para yo decir, me hago todo esto porque me pertenece. Y cuando yo descubro algo en la palabra de Dios, entonces digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra es parte de mi herencia, parte, porque no lo está.
Y es cuando entiendo la Escritura y digo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, los cobardes no reciben nada. ¿Ya vio? Pero voy a leer la palabra porque no sé que el pastor me vaya a preguntar. La palabra la tiene que leer, es el testamento, lo tiene que leer porque hay algo interesante para usted. ¿Vale? No porque yo solamente le inspiro en el nombre de Jesús y tal vez sea el Espíritu Santo que está hablando por mí para que usted le ponga atención a lo que trae ahí en su brazo, en su teléfono, como quiera que sea. ¿Vale? El asunto es disfrutar de lo que el Padre ganó para nosotros. Y luego sigue diciendo, ¿por qué nosotros somos beneficiarios de esto? En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4:6, dice, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Tú eres mi hijo y desde hoy tú eres mi padre. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué tiene derecho? Pero usted tiene que ubicarse. Quítese esa mala costumbre que tenemos o que pueda tener usted. Padre, necesito que me ayudes para poder pagar esto. ¿Y quién te dijo que lo compraras? ¿Alguna vez me consultaste? ¿O lo hiciste por tu propia iniciativa? Y tenemos problemas. ¿Qué hacemos cuando necesitamos algo? Salimos corriendo, ¿verdad? Buscando quién nos preste, sin haber ido a Dios para poderlo consultar. ¿Habrá alguien aquí que cuando tiene una necesidad económica haga esto, salga corriendo a endrogarse? Si te presto al 30, al 40%. ¿Por qué tenemos problemas? Porque nunca fuimos a Dios y le dijimos, ¿sabes una cosa? Tu palabra dice que yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Amén. Y entonces, imagínate, Padre, que yo salga a pedir prestado. Voy a avergonzar tu nombre. Te voy a avergonzar. Si yo soy tu hijo, Señor, por favor, ayúdame.